estimados compañeros, compañeras, asistentes a estas jornadas nacionales de psicología y envejecimiento, me gustaría tener la oportunidad de decir unas palabras en este acto de inauguración antes de cederle a mis compañeros de mesa la palabra, agradeciendo a las personas que me acompañan su presencia en esta mesa y a las instituciones que representan el apoyo ofrecido. El Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia acometió la organización de estas jornadas sobre psicología y envejecimiento, contando para ello desde el primer momento con el respaldo y compromiso del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, teniendo que excusar en esta mañana a su presidente, don Francisco Santolaya, por un problema que ha tenido a última hora y no nos puede acompañar, pero estará mañana al final de la clausura. Desde el Consejo se valoró como sumamente oportuno la realización de un encuentro profesional nacional en el que los psicólogos pudieran exponer la labor que se realiza en el campo del envejecimiento, precisamente en este año europeo en el que se dedica al envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional, que a continuación presentará Antonio Martínez Maroto en representación del INSERSO. Asimismo, contamos con el apoyo del Instituto Murciano de Acción Social, acompañándonos hoy en la mesa don Enrique Pérez Avellán, director general de Personas Mayores de este organismo, cuyo compromiso para ofrecer la mejor atención a este colectivo hemos podido constatar y agradecer desde el colegio. Igualmente, estamos agradecidos al mundo universitario. El COP, el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, siempre ha mantenido una estrecha relación con la Universidad de Murcia, contando con el respaldo del rectorado en muchas de nuestras actividades. Y nos complace hoy contar con la presencia de don Juan José López García, decano de nuestra Facultad de Psicología, que ha respaldado con su apoyo estas jornadas. Podremos comprobar el trabajo que desde las universidades se está realizando en el campo de la investigación en el ámbito del envejecimiento que nos ocupa. Vamos a poder contar con una muestra de los avances de la ciencia y seguro que abrirá nuestras inquietudes en nuevas líneas de evaluación e intervención. Contamos para la organización de las jornadas con la inestimable colaboración de la Escuela de Práctica Psicológica, cuyo empeño en la formación continua de los profesionales de la psicología se pone en evidencia con el apoyo a estas jornadas. Igualmente, contamos con el respaldo de Psicofundación, en su afán de promover el desarrollo científico y profesional de la psicología. Nos han ofrecido también su apoyo Brokers 88 en su línea de compromiso con el colegio, así como Pearson, que desea poder ofrecer un material puntero para la evaluación y trabajo con las personas mayores. Además, queremos destacar el apoyo de la Obra Social La Caixa, que no solo nos va a presentar algunos de sus programas e investigaciones sobre el envejecimiento y la promoción del envejecimiento activo, sino que ha querido compartir con todos nosotros el material con el que desarrolla algunos de sus programas. En el transcurso de estas jornadas vamos a contar con la participación de grandes profesionales de este campo de intervención. Hoy las inaugura la doctora Rocío Fernández Ballesteros, que, como tendremos ocasión de disfrutar, es una experta en el ámbito de la psicogerontología, estando especialmente comprometida con la aportación de la psicología al envejecimiento activo. Nos van a acompañar en estas jornadas grandes expertos, tanto del mundo profesional como del universitario, de nuestra propia tierra murciana y del conjunto de España. Ha supuesto un reto para la organización incluir en este denso programa el máximo de áreas de actuación del psicólogo del envejecimiento. Contamos con más de 30 participantes en nuestras redondas y conferencias, además de las aportaciones en comunicaciones y pósters, por lo que no voy a detallar a cada uno de ellos, pero sí que de antemano quiero agradecer su participación en estas jornadas, agradeciendo especialmente el esfuerzo del Grupo de Trabajo de Psicología y Envejecimiento del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia y en especial a Pilar Mendieta como coordinadora del mismo. Quiero darles la bienvenida a todos los que vienen de fuera de Murcia e invitarles a conocer esta bella ciudad, aunque la meteorología no nos acompañe con el sol que suele caracterizar esta región. Vamos a tener la oportunidad de conocer en detalle el amplio campo de intervención de la psicología del envejecimiento, así como la importancia de trabajar en ámbitos de prevención para promover un envejecimiento saludable y activo desde el punto de vista psicológico, lo que redundará en un claro ahorro de intervención futura directa
y repercutirá positivamente en el bienestar de los individuos, de los grupos, de la comunidad y de la sociedad en la que vivimos. Y sin más dilación, paso la palabra a don Juan José López García, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia. Muchas gracias, queridos compañeros, queridos asistentes. Curiosamente, yo empecé mi labor profesional en el ámbito de los servicios sociales, fue allá por el 87. Entonces, todos los servicios sociales estaban concentrados en la quinta planta de sanidad, también estaba Mayores allí. Y Mayores lo que hacía era fundamentalmente una labor asistencial. Lo que hoy sería residencia y centro de mayores era fundamentalmente lo que hacía. Porque por entonces los mayores eran meros receptores de asistencia. La cosa ha cambiado mucho desde entonces. Y ha cambiado fruto de dos cosas. La edad, lo que se le gana en años a la vida por parte de los mayores, y la investigación. Fundamentalmente son las dos cosas que han cambiado el panorama y ofrecen un abanico de posibilidades a los mayores muy distinto al de entonces. Tenemos que pensar que una persona empieza a envejecer a los 30 años. Es el momento cuando tiene su máximo. Históricamente, la edad media estaba pensada para el ser humano entre 25 años. Eso hace que cada vez pues, sean más patentes patologías asociadas al envejecimiento y patologías que tienen que ver pues, con ciertos deterioros. Hablamos de Alzheimer, hablamos de Parkinson, cada vez más frecuentes. Que necesariamente tienen que ser más frecuentes por ese cantidad de años a la vida y simplemente siempre han existido, pero de alguna manera ahora se hacen más patentes. Eso ha dirigido buena parte de la investigación, en concreto en psicología, a, de alguna manera, ayudar en esos casos. Fundamentalmente, desde la psicología, lo que se ha aportado es bajo la idea de la plasticidad neuronal, de que aunque se pierdan conexiones neuronales, aunque se deteriore parte de las neuronas que están asociadas a cualquier tipo de patología de envejecimiento, fruto del esfuerzo se pueden crear nuevas conexiones. Esa es la teoría. La práctica se llama estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva ha sido una de las, desde la investigación y en concreto en psicología, que más ha ayudado al envejecimiento. Desde el punto de vista aplicado, pues a mí me congratula ver aquí a la Caixa, porque fue de alguna manera la institución que fomentó a nivel aplicado lo que eran los programas de estimulación cognitiva, cuando de hecho en muchas universidades ni se hacía. Entonces, encontrar una institución que haya apostado tanto por los mayores, desde luego es de agradecer. Hoy en día nos encontramos con que el apoyo psicológico tiene que cubrir muchas facetas. Por un lado, esa ayuda al posible deterioro. Sabemos que el deterioro está, estará y no se podrá parar. En la medida que consigamos retrasarlo, tanto mejor. Esa es la labor del psicólogo, tanto en los procesos de demencias como en el deterioro cognitivo leve, que va asociado directamente a la edad. Pero la psicología tiene que decir muchas más cosas. Tiene que decir, por ejemplo, si cada vez vivimos más años, hay una cosa que necesariamente nos va a afectar y son los ritmos biológicos. Nuestro cuerpo está adaptado a unas condiciones de luz, a unas condiciones de no luz, a unas respuestas sistemáticas cada día. Y eso se altera con la edad. La psicología tiene que ayudar también a enfrentar el que una persona duerma menos es simplemente un desajuste de su reloj biológico. De alguna manera también tiene que decir mucho ahí la psicología. A nivel de investigación se está también apoyando todo lo que son los procesos psicológicos básicos. Cómo se altera la atención, cómo se altera la memoria, y ahí están todas las actividades que se promueven desde la psicología en programas de atención y memoria que nos vendrían muy bien a todos, ¿no? Eso de cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa, ¿no? Es lo que se insiste a las personas mayores. Cómo reconocer caras, cómo recordar nombres, programas de memoria. Y todo lo que englobaría la psicogerontología, que es el apoyo de nuestra disciplina en las personas mayores. Yo creo sin duda que estas jornadas lo que van a ayudar es a poner en común toda una serie de aspectos que están muy bien recogidos en el programa y que de alguna manera representan el presente, pero que tienen que abrir la puerta del futuro de nuestra profesión. Y nada más, con el deseo de que sean provechosas. Muchas gracias.
continuación tiene la palabra don Enrique Pérez Aveñán, director general de Personas Mayores de INAS. Muchas gracias. Don Juan José López García, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, doña María José Catalán Fría, decana del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, dignísimas autoridades, señoras y señores, buenos días a todos y muchísimas gracias por haberme invitado a inaugurar estas jornadas de Psicología y Envejecimiento nacionales organizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, al que tengo que agradecer especialmente el compromiso que tiene adquirido con las personas dependientes y su bienestar. Un compromiso que comparte plenamente el Gobierno de la Comunidad Autónoma desde que siempre hemos trabajado para dar mayor cobertura posible a todos los ciudadanos que se encuentran en esta situación y a sus familiares. El progresivo envejecimiento de la población es una de las principales características de nuestra sociedad actual. Durante las últimas décadas, verdaderamente se han producido grandes cambios demográficos debido a una conjunción de factores, entre los que destaca el avance de la medicina, la mejora de las condiciones de vida, un mayor nivel educativo de la población, así como también cambios sociopolíticos de la sociedad actual. El concepto de envejecimiento ha ido evolucionando en estos últimos 25 años, desde aquella definición de la Organización Mundial de la Salud allá en 1990, en que se hablaba de un envejecimiento saludable, centrado principalmente en la salud, se ha venido desarrollando y avanzando hacia un modelo mucho más integrador, hacia un envejecimiento activo, que se sitúa en la base del reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores, de independencia, de su participación, de su dignidad, de su autoestima, de su calidad y esperanza de vida. El envejecimiento humano no puede describirse, tampoco predecirse o explicarse sin tener en cuenta los tres aspectos principales del mismo: el biológico, el psicológico y el social. La vejez es un estado de la vida y el envejecimiento se considera una parte del ciclo vital que nos obliga a entender y a atender nuevas necesidades, tanto sociales, económicas, políticas y otras, actualmente. Y ello nos obliga a poner la mirada en aspectos preventivos para reducir factores de riesgo asociados a enfermedades dependientes, como el de incrementar los factores de protección de la salud a través de los hábitos saludables, como también la de promover factores de protección del funcionamiento cognitivo, mental y emocional, entre otros. En todo este conjunto de necesidades se pone de manifiesto una extraordinaria variabilidad en las formas de envejecer, junto a personas que mantienen una buena salud, un buen funcionamiento intelectual y emocional y una alta participación social. Sin embargo, existen otras personas que envejecen con enfermedades y dependencia. No todas las personas envejecen de la misma manera. Según estudios, un 25% depende de la genética y un 75%, es decir, el restante, de cómo se viva el proceso de envejecimiento, de lo que el individuo haga, es decir, de su conducta, de su forma de hacer, de pensar, de sentir, definitivamente de su comportamiento. En este sentido, la psicogerontología se configura hoy día como un campo aplicado de gran relevancia para contribuir desde el conocimiento psicológico al bienestar y calidad de la vida de nuestros mayores. Para que la intervención del psicólogo con los mayores sea la más adecuada y efectiva, es necesaria la especialización en este campo, conociendo con detalle todas las circunstancias que rodean al mayor, a sus familiares y, por supuesto, a los trabajadores, especialmente los que desempeñan una función asistencial. La intervención de un psicólogo con los mayores entiendo que debe de contemplar tres áreas básicas: la persona mayor, dependiente, la familia cuidadora y el propio centro. También los gobiernos debemos de estar inmersos a introducir aquellos cambios pertinentes en nuestras políticas socioeconómicas, culturales y sanitarias que puedan mejorar esta situación. Europa es el continente más envejecido del mundo y nuestro país es uno de los que cuenta con mayor población de personas mayores, un 17,5% de su población. Es decir,
1 de cada 5 españoles es mayor de 65 años. La entrada en vigor de la Ley de la Dependencia representó para los poderes públicos, las entidades de prestaciones de servicios y los ciudadanos en general una nueva forma de comprender la dependencia ante la necesidad de sociabilizar la carga familiar que supone la atención y cuidado de la persona que la sufre. Dos de los grandes retos a los que tiene que hacer frente la psicología actual con la puesta en marcha de la Ley 30/2006 de promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia son la promoción del envejecimiento activo y la atención a la dependencia al colectivo de personas mayores. La filosofía del gobierno regional es coincidente en estos dos aspectos. Ese trabajo relativo a personas mayores ha de verse con una óptica positiva del envejecimiento, desterrando en todo momento viejos y absurdos tópicos sobre las personas mayores. En este sentido se han promovido actuaciones tanto en centros municipales de la región como también los centros propios que tenemos distribuidos en toda la geografía regional. Además, la atención a más de 30.000 murcianos dependientes en cuidado y servicios en las más de 6.000 plazas residenciales y centros de día que tenemos acreditados actualmente entre plazas públicas y privadas distribuidas en todo nuestro ámbito regional. Estas jornadas que hoy se inician coinciden, como bien se ha dicho, en la celebración de este 2012 del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, y ha de servirnos para asumir un compromiso aún mayor, si cabe, con las personas mayores. Por ello, tengo la plena seguridad de que el trabajo que se va a llevar a cabo a lo largo de estas 3 jornadas nos ayudará a avanzar en las acciones encaminadas a dar una atención de calidad a nuestros mayores, con servicios profesionalizados, ya que si no sabemos cómo envejecemos, difícilmente podemos intervenir de una manera correcta en el mayor, sobre todo porque estamos ante la definición del envejecimiento para el siglo actual y para el siglo XXI, y por lo tanto, ante el diseño de los servicios que serán necesarios para atender las necesidades y demandas de nuestros mayores. Así pues, muchas gracias y os quedará ahí.